días, querida iglesia. Nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos como el pueblo de Dios para venir a alabar su nombre, para venir a escuchar la palabra que Él tiene para nosotros. Así es que doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está ya dispuesto allí frente a su pantalla, por ahora de manera virtual, para que podamos tener un tiempo como pueblo de Dios para celebrar el Día del Señor. Le invito a que se disponga, a que prepare su Biblia, a que recuerde que este es un tiempo muy especial. Estamos delante de la presencia del Señor y como tal tiene que asumirse con total reverencia. Así de que vamos a orar para que Dios nos acompañe, Dios nos guíe y Dios nos hable. Padre de la gloria, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como tu pueblo y venir, Señor, a levantar nuestra voz para alabar tu santo nombre, Señor. Pero también venimos a escuchar tu palabra, a escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Por eso te clamo a ti, que tomes el control de este tiempo, que sea tu Santo Espíritu acompañándonos, dándonos, Señor, el entendimiento de tu palabra y dándonos, Señor, toda la convicción y la fe y toda lo que necesitamos, Padre, para poder cumplir con tu voluntad. Amén. Voy a leer, vamos a disponernos a leer el Salmo 93, como es nuestra buena costumbre, y vamos a tener nuestro tiempo de alabanza. Así dice el Salmo 93 en Nueva Versión Internacional. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Señor, nos disponemos a levantar nuestras voces para alabar tu santo nombre y todos unidos vamos a cantar estas hermosas alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Qué bueno es poder recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Recordar su amor inagotable. Recordar que derramó gracia infinita sobre nuestras vidas. Recordar que trajo perdón y que trajo redención. Queremos adorarte a ti, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me
gracia y amor, de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Él es Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Él es Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Él es Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Él es Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Qué bendición, querida iglesia, poder alabar a nuestro Dios como lo hicimos el día de hoy. Tener esa libertad que aún podemos disfrutar aquí en nuestro país de levantar nuestra voz y alabar a nuestro Señor. Ahora, en ese mismo estado de reverencia, de presencia delante del Señor, vamos a disponernos para escuchar su palabra. Y hoy tenemos una gran bendición. Hoy nos acompaña nuestro hermano Luis Miguel, alguien que muchos de ustedes conocen y que sabemos nosotros que Dios usa para hablarle a su pueblo. Así es de que, Señor, en tus manos coloco a nuestro hermano Luis Miguel, úsalo para que a través de su voz tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Te suplico, Espíritu Santo, que nos des el entendimiento de tu palabra, que lo uses a Él y nos ayudes a comprender, Señor, lo que quieres que hagamos con nuestra vida para tu gloria. Amén. Querida Iglesia La Vid, reciban un fraternal y fuerte abrazo desde la localidad del Cajicá, muy fría por cierto, y muy lluviosa en este tiempo. Me complace acompañarles en estos 2 domingos, de verdad, son 2 domingos con la ayuda de Dios que voy a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y gracias al pastor Diego, y oramos porque su pronta recuperación y que lo tengamos de vuelta en el ruedo, sobre todo en las exposiciones del libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, déjenme contarles un poquito esta experiencia de lo que va a ser la predicación de estos 2 domingos. Vamos a tener exposiciones del capítulo 7 y 8 del libro de Génesis. Hace un par de meses, como en el mes de, realmente, desde junio, julio, venía leyendo el libro de Génesis. Estaba trabajando el capítulo 20 del libro de Génesis. Y mientras preparaba el capítulo 20, los de escuelita saben que hay que mirar qué viene antes para ver cómo se relaciona con el texto. Entonces empecé a leer desde el Génesis capítulo 1. Cuando llegué al capítulo 7, me llevé una tremenda sorpresa. Me encontré con 2 palabritas. Capítulo 7 arranca con una palabra preciosa y fuerte. Entra. Y el capítulo 8 termina casi el 8 con otra palabrita. Salga. Entrar y salir. Y en medio de esas 2 palabras, una que, mejor dicho, me sacudió. 40 días y 40 noches. Y me pregunté, ¿Noé entró en una cuarentena y después salió de la cuarentena? Pues yo creo que este texto tiene mucho que decirnos para este tiempo, que también nos vimos obligados a entrar en una cuarentena, entrar, y estamos a punto de salir. Entonces, le pedí al Señor, es fresquito, lo preparé esta semana, me metí más en el texto y quiero compartir lo que el Señor me dio de este texto con relación a esto de entrar en cuarentena y salir de una cuarentena. Ya nos metimos, nos entramos, hemos caminado nuestra cuarentena, nos hemos pasado el tiempo, pero hay una palabra que es salir. ¿Estamos preparados para salir? ¿Es el momento de salir? Pues vamos a dejar en 2 domingos qué nos dice el Señor. Entonces los quiero invitar a que reflexionemos en torno a la siguiente idea el día de hoy. Escuchen bien. Entrar en confinamiento nos va a significar percibir o sentir o encarnar una de las 3, 2 de las 3 o las 3. 3 realidades devastadoras. Vuelvo y le repito. Entrar en confinamiento nos va a significar percibir o sentir o encarnar 3 realidades devastadoras. Sí, así como lo están escuchando. El mensaje de hoy puede sonar un poco amargo.
pero es como el libro que tuvo que comer Juan en Apocalipsis. Cuando lo comió, le supo dulce y luego amargo. Y de eso se trata el mensaje. Tiene que tener esa combinación entre dulce y amargo. Este domingo, el día de hoy, va a ser lo amargo. Dentro de 8 días va a ser lo dulce. Y así la pesa la vamos a equilibrar. Y para ello vamos a ver 2 escenarios, 2 escenas en el texto de hoy que está en Génesis capítulo 7, versículo 1 al 16. Y alguien va a estar leyendo este texto. Vamos a leerlo. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causas de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Bueno, ya hemos escuchado perfectamente la lectura del capítulo 7 de Génesis del 1 al 16, que es la primera parte, porque vamos hasta el versículo 24. Del 17 en adelante va la segunda parte, la segunda escena. Pero esta primera escena, que está en el capítulo 7 del 1 al 16 que se leyó, la hemos llamado Entra en confinamiento. El Dios aguafiestas. Y quiero que empecemos observando la expresión que hay en el versículo 13. En ese mismo día, en la versión internacional, en ese mismo día. Y que nos preguntemos a cuál día se está refiriendo el escritor. Y si leemos bien, vamos a notar que se está refiriendo al día 7º, aquel del cual Dios le advirtió a Noé en el versículo 4 que vendría. Es decir, el día cuando las aguas se vendrían, como está ocurriendo en el versículo 10. Ese día, el del versículo 10, que ya se completó, ya vino, se rompieron todas las fuentes de las aguas del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Ese mismo día que las compuertas de los cielos se abrieron, entró Noé en el arca con los suyos y los animales como el Señor le había ordenado, según los versículos 5, 9 y 16. Pero creo que a Dios se le olvidó algo muy importante que ocurría ese día.
Ese día tenía algo especial. Noé estaba cumpliendo años. Sí, Noé estaba cumpliendo años. Era el día 17 del segundo mes del año, el día del cumple de Noé. Seguramente ese día su esposa, sus hijos y sus nueras habían hecho los preparativos para celebrar nada más y nada menos que los 600 años de Noé. 600 años de vida. Pero la fiesta fue arruinada por Dios, pues ese día le ordenó a Noé entrar en confinamiento. Así es, entrar y experimentar durante 40 días con sus noches un fenómeno del niño sin precedente alguno. Aquel día comenzó a llover a cántaros. Por eso podemos afirmar que Dios es un aguafiestas, porque le estropeó, le arruinó a Noé su fiesta de cumpleaños con agua, con mucha agua, y lo mandó a entrar al arca con su familia y guardarse en cuarentena. Les hago una pregunta. ¿Cuántas fiestas, cuántos matrimonios, cuántos grados, cuántas celebraciones, cuántos proyectos, cuántos sueños se arruinaron cuando nosotros, este año, entramos en confinamiento, entramos en cuarentena? Quiero recordarles que todos nosotros entramos en confinamiento empujados, obligados. Ninguno de nosotros estaba preparado. La cuarentena nos tomó por sorpresa. Queríamos explicaciones y solo teníamos respuestas confusas. Todo olía a conspiración, ¿recuerdan? Cuando comenzó la cuarentena, al comienzo todo era caos. ¿Recuerdan? La gente corría despavorida a los centros comerciales y salían llenos de papel higiénico, como si la pandemia produjera algún tipo de diarrea. De un momento a otro, todo se detuvo y se nos ordenó entrar a nuestros hogares en confinamiento. Pero déjenme decirles algo. Dios no es un aguafiestas. En el caso de Noé, el Señor lo preparó con muchísima anticipación y 7 días antes le recordó las razones por las cuales él debía entrar en confinamiento. Si quieren pueden ver los versículos 1 y 4. Hay una palabrita, un conector fuertísimo. ¿Por qué? En primer lugar, tenía que entrar en confinamiento para preservar su vida y la de su familia. Preservarla de un fenómeno natural, de un fenómeno del niño que vendría para exterminar con la humanidad corrupta, que no atendió al llamado paciente de Dios, que le hizo durante 100 años, el mismo tiempo que duró la construcción del arca. En segundo lugar, para dejarle claro a la humanidad que su intención no era, no es y no ha sido acabar con la vida humana, sino con la maldad, con la corrupción que se cierne sobre la faz de la tierra. Por eso Dios se aseguró que al arca entraran parejas de animales según su especie, no con el fin solo de preservar la especie, sino también de conservar la vida. Además, para recalcar que Dios está y sigue estando más interesado en dar, mantener y preservar la vida que quitarla, el texto nos permite percibir cómo se sintió Dios con esta decisión tan drástica, porque así fue. Fue una decisión muy dura para él, pero también muy determinada por él,
cuando el versículo 16, la parte B, la parte final, dice lo siguiente: el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Usted se puede imaginar por un momento el Señor cerrando la puerta? En un día que empezó a caer lluvia, yo me lo imaginé con botas y con impermeable, ayudándole a Noé a cerrar semejante puerta del arca. Pero el escritor utiliza la expresión 7. La repite muchas veces, el término 7, como 6 veces. Pero también emplea el término entrar en esta porción 7 veces. 7 veces. Versículo 1, el 7, el 9, el 13, el 14, el 15 y el 16 repiten el término en sus variadas formas. Entra, entró o entraron. 7 veces. El 7 es un recordatorio para Dios mismo. Es un eco del tiempo que Él empleó para crear la vida. ¿Recuerdan Génesis 1:2? Dice en Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre el caos de las aguas. Pues a ese caos de las aguas Dios le puso orden. Y al orden le puso belleza. Por eso cada día que Él iba creando, y lo que iba creando cada día mejor, vio Dios que era bello. Era bello. Y a la belleza le puso vida, la vida humana. ¿Recuerdan ese texto donde dice, hagamos al ser humano? Y cuando terminó de darle el soplo de vida al ser humano, Dios miró lo que había hecho. Y dice el texto que consideró que era bueno en gran manera. Por eso, al llegar al día séptimo, dice Génesis 2:2, Dios descansó, escuchen, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Repito, porque había terminado en el séptimo día la obra que había emprendido. Crear al ser humano y darle vida es para Dios bueno en gran manera. Pero ahora Dios, el mismo creador de la vida, tiene que dar un reversazo y volver otra vez al caos de las aguas, como está pasando con Noé. El caos de las aguas. Volver a Génesis 1:2. Yo no me puedo imaginar lo que sintió el Señor en aquel momento cuando cerró la puerta detrás de Noé. Lo que él sintió y experimentó, pues le tocó morir a su propio sueño, morir a su sueño. El gran emprendedor de la vida, ahora le tocaba apagar la vida sobre la faz de la tierra. Ese fue su proyecto de emprendimiento, darle vida al ser humano y que se recreara en su creación. Él no quería más ese caos, pero lo tocó volver al caos, a la oscuridad, a la muerte. Escúchenme, puede que Dios le arruine de vez en cuando al ser humano alguna celebración, algún sueño, algún proyecto. Pero no olvidemos que fue, es y sigue siendo el ser humano quien le arruinó la obra que él emprendió. Su proyecto emprendedor lo arruinó y lo arruina el ser humano. ¿Acaso no somos nosotros los que matamos la vida? ¿No somos nosotros los que desplazamos la vida? ¿No somos nosotros los que le hacemos imposible la vida al prójimo?
Y se nos olvida que es el proyecto de emprendimiento de Dios. Es dar vida, no dar muerte. Por eso yo me pregunto, ¿hasta cuándo entenderemos las palabras de Jesús cuando dijo a nombre de su papá, a nombre de su padre, a nombre del Creador: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Hasta cuándo entenderemos esa pregunta o esas palabras mejor? Ahora que la muerte acecha y el fenómeno nos tiene con respirador, sería bueno que nos preguntáramos qué significan estas palabras, porque es el proyecto de emprendimiento de Dios para el ser humano, que tenga vida y la tenga en abundancia. Quiero recordarles el tema del día de hoy. Entrar en confinamiento nos va a significar percibir o sentir o encarnar 3 realidades devastadoras. Y hasta aquí hemos entrado en confinamiento con Noé. Entendimos por qué entró él a confinamiento: para preservar la vida. ¿Por qué con los animales? Para preservar la vida. Porque si hay algo que Dios le fascina, le agrada, está en su corazón, es parte de su ser, es dar vida y vida en abundancia. Por eso nos confinamos también nosotros. Por eso permanecemos, ojalá, el mayor tiempo en confinamiento, para preservar la vida. Dios no quiere el caos de las aguas. No quiere la oscuridad ni las tinieblas, y menos la muerte. Él quiere darnos vida. Esto nos lleva entonces a la segunda escena, que se encuentra en Génesis 7 del 17 al 24. Vamos a escuchar su lectura. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muy bien, nuestro segundo punto del día de hoy, después de entrar en cuarentena o entrar en este tiempo de, ¿cómo fue que le llamé? De confinamiento, vamos a entrar a una nueva normalidad. Cuando entramos en confinamiento, realmente entramos en una nueva normalidad. Así pasó con Noé. Una vez él entró o estuvo dentro del arca, Noé, su familia y la tierra entraron en una nueva normalidad. Miren por favor cómo comienza ese versículo 17. Diluvió sobre la tierra durante 40 días. ¡Qué fenómeno! Por favor, este fenómeno suscitó 3 realidades sobrecogedoras, estremecedoras, que caracterizan esa nueva normalidad. La primera realidad fue la angustia aterradora. Por favor, escuchen estos textos o lean el versículo 17, la parte B. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. El 18. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más. El 19. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas
que hay debajo de los cielos. Y el 20 es el clímax de este crecimiento de las aguas. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Les pregunto, ¿perciben ese tono dramático en ascenso de las aguas? ¿Se pueden imaginar por un momento el miedo, la angustia aterradora que experimentó toda aquella gente al ver que las aguas se les venía encima, sobre sus cultivos, sobre sus animales, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos? Una angustia aterradora. Eso es como la película Lo Imposible, que ilustra claramente el fenómeno del tsunami allá en Tailandia o en Indonesia. Más de 7 metros de altura, esas olas, y se les vino encima. Las imágenes son aterradoras. O el tsunami de Japón. O el desastre de Armero. Llueve sin medida. Corran por sus vidas. Angustiante. Mis hermanos, ¿recuerdan el miedo aterrador que experimentó la humanidad al ver que la pandemia se extendía y se extendía y se extendía por todos los continentes? De la China a Europa, de Europa a Asia, a África, de Europa a América Latina, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina. Algunos se fueron contagiando de miedo por el camino, porque al principio no creían que fuera verdad, al igual que la generación de Noé, que no creyó. Hay un meme por ahí circulando del COVID-19, donde el virus es personificado y tiene una guitarra. Y se encuentra en algún escenario listo para tocar y cantar. Pero antes le dice supuestamente a su público: la siguiente canción está dedicada a aquellos que no creían en mí. Como la generación de Noé, así hubo muchos en este tiempo frente a la pandemia. No creían. Al igual que en la nueva normalidad de Noé, el miedo aterrador sigue siendo una realidad estremecedora de nuestra nueva realidad. La segunda realidad fue la tragedia de la muerte. Por favor, presten atención a estos versículos. 21. Murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Versículo 22. Pereció todo ser viviente que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. El 23. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente. Todo aquello que tenía vida y se había corrompido dejó de existir. Por eso, la tragedia de la muerte fue la segunda realidad estremecedora que Noé y su familia comenzaron a vivir en su nueva normalidad. Un testigo de ese tiempo diría: olor a muerte emanaba de las aguas. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, las imágenes trágicas de Italia y de España que nos mostraban por la televisión? Decenas de camiones en fila india, llenos de ataúdes con sus muertos a las afueras de los hospitales. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan las imágenes del Ecuador y del Perú? ¿Y la tragedia que vivieron con sus muertos? Las imágenes de muertos tirados por las calles o arrumados en las salas de sus casas.
Un testigo diría, olor a muerte emanaba de los hospitales y de las calles. Al día de hoy, Italia registra 58.000 muertos, España 46.000 muertos, Colombia 37.000 muertos. Estos tres países, solo estos tres han aportado 141 muertos. Olor a muerte, la tragedia de la muerte. Al igual que la nueva normalidad de Noé, la tragedia de la muerte sigue siendo una realidad sobrecogedora en nuestra nueva realidad. Y todavía no ha cambiado, porque la suma de los muertos sigue aumentando. Y la tercera realidad, la realidad de la tristeza intensa. Miren por favor el versículo 23, la parte B. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Notemos cómo todos fueron, contrasta con el solo quedaron. Todos y solo. Después de una nota trágica, ¿qué puede venir si no es una nota de tristeza? La tristeza intensa que produce ver la muerte. La desgracia de todos fueron borrados a la tristeza intensa de solo quedaron. Al igual que en la nueva normalidad de Noé, la tristeza es una de las realidades intensas que nos acompañan a nosotros en estos días. Al ver familiares, parientes y amigos cercanos partir, verlos partir sin poderlos despedir. En esta nueva normalidad también hemos visto familias donde todos se fueron y solo quedaron. Son muchos los testimonios que hemos oído de familias completas, papá, hermanos que se van, y de pronto de los miembros de la familia solo quedó uno o unos. Podríamos decir que al igual que Noé y su familia, entramos a un confinamiento donde se nos aguaron muchas celebraciones, muchos sueños y muchos propósitos. Y comenzamos a vivir una nueva normalidad con realidades aterradoras, trágicas y muy tristes. Pero esto no termina ahí. Lo siento decirles esto, mis hermanos. Pero es lo que va a aparecer a continuación en el texto. No fue para Noé suficiente con esa realidad que él vivió. Un confinamiento con realidades tan descomunales como son esas. Como si no fuera suficiente, el texto le añade un ingrediente más. Que el tiempo del confinamiento se iba a alargar y se alargó. Miren por favor el versículo 24. ¿Cómo termina el versículo 24? Y la tierra quedó inundada 150 días. ¿Estamos escuchando? Si 40 días representa estar confinado un mes larguito, 40 días, 150 días representa 5 meses de confinamiento, y por ahí pasa la cuenta y nos vamos a dar cuenta de eso dentro de 8 días. Que no fueron 40 y tampoco 150. Por ahí pasó el tiempo o las fechas o los días de su confinamiento.
Muy bien, mis hermanos. Si en el capítulo 7 entramos en confinamiento y en una nueva normalidad, no se preocupen. En el capítulo 8 estaremos saliendo de ella. Vienen las buenas noticias. Pero me gustaría que anticipáramos esa salida del confinamiento con algunas preguntas. A ver, llegan para dentro de 8 días respondiendo a estas preguntas basados en el Génesis capítulo 8. ¿Cómo enfrentó Noé el alargue de tiempo a su confinamiento? 2. ¿Cómo se preparó para salir de su confinamiento? Y 3. Y cuando salió Noé de su confinamiento, ¿a qué salió? No olviden, ¿cómo enfrentó Noé el alargue de tiempo de su confinamiento? ¿Cómo se preparó para salir de su confinamiento? Y cuando salió de su confinamiento, ¿a qué salió? Una nota aplicativa, práctica. En uno de los puntos de esta exposición se dijo que una de las razones por las cuales Noé debió enfrentar el confinamiento fue para preservar su vida y la de su familia. Preservarla de un fenómeno natural que vendría para exterminar con el resto de la humanidad. Y voy a aclarar lo siguiente. Si el Señor lo llamó a preservar su vida en confinamiento, lo hizo por una razón. Y la razón la encontramos en el versículo 5, el versículo 9 y el versículo 16. Noé hizo como Dios le había mandado. 3 veces se repite. En otras palabras, Noé vivió según las medidas de Dios y eso fue lo que lo salvó. Eso, vivir conforme a lo que Dios establece, manda, según sus medidas. Cuando Jesús inició su ministerio, comenzó diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Esto significa que podemos ser parte de ese reino. Es como entrar al arca. Sí, es como entrar. El reino de Dios se ha acercado. El arca de Dios se ha acercado. Nos está invitando a entrar a ese reino, como Noé entró al arca. Pero Jesús también estableció bajo qué medidas se puede entrar al reino de Dios. ¿Bajo qué condiciones? Y estas fueron sus condiciones. Él dijo: arrepiéntanse. En otras, vuélvanse a Dios. No vivan de espalda a Dios. No le den más la espalda a Dios. No le hagan el feo a Dios. Vuélvanse a Él. Y crean en las buenas noticias. Crean en las buenas noticias. Crean que yo he traído el reino, dice Jesús, y yo soy el rey de ese reino. Crean que yo soy el Mesías de ese reino, el Salvador, el protector, el que se pone bajo el abrigo de este reino, será protegido. Y luego dice el texto: y síganme. 3 cosas: arrepiéntanse, crean a las buenas nuevas y síganme. Sean mis discípulos. Solo así vamos a poder preservar la vida. Solo así, la vida eterna que el reino de Dios nos está ofreciendo, como Noé preservó su vida. Esta es una invitación para ti y para toda tu familia, como la familia de Noé. Una invitación a entrar a su reino, a través del arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que aunque parece oscuro este capítulo 7, ya vendrá el 8 donde habrá mucha luz,
aunque el 7 parece caos una vez más, el caos de las aguas, Señor, siendo utilizado para arruinar ese proyecto tuyo, Señor. Pero realmente fuimos nosotros los que arruinamos tu proyecto, Padre. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces nos has llamado a tener vida y nosotros hemos optado por la muerte. Y en Colombia sí que se ha optado por la muerte, Señor. Aquí se mata demasiado. La vida no se estima para nada. Te pedimos por nuestro país y te pedimos perdón, Padre, por tanta sangre derramada, por tanta sangre, por tanto secuestro a la vida, por tanta extorsión a la vida, por hacer tan imposible vivir en esta nación. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Recuerda que somos barro, Señor. Somos solo polvo, Padre. Ten misericordia. Gracias por tu Hijo que viene a invitarnos a entrar en una nueva realidad. La realidad del reino. No la realidad del arca, sino la del reino, Señor. Padre, te pedimos de una manera muy especial por todos aquellos que a través de la pandemia sus celebraciones han sido arruinadas, sus grados, sus proyectos, Señor, sus sueños. Y permítele, Señor, vislumbrar, ver más allá, como va a pasar en el capítulo 8, que tú tienes una nueva realidad como la tuviste para Noé, Señor. Que no nos quedemos en la pérdida, en lo que se arruinó, que podamos ver mucho más allá. Y te pido también, Padre, que pongas tu mano sanadora sobre aquellos que están experimentando la tragedia de esta pandemia, Señor. O bien porque están viviendo en carne propia la enfermedad, o porque han experimentado la partida de un ser querido por causa de esta enfermedad. Tráeles consuelo, aliento, fortaleza, salud, que tu mano sanadora, Señor, levante a todos aquellos que han sido tocados por este virus, por esta pandemia. Libra, dales vida. Señor, sé tú, el Espíritu Santo, el respirador de sus vidas. Sopla, Señor, en sus vidas aliento de vida, para tu gloria y tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo dentro de 8 días. Como siempre, el Señor tan pertinente con su palabra. No dudo que como a mí, el Señor le habla. Así es de que lo que me resta decirle frente a la palabra es mi deseo, porque la palabra del Señor que hoy ha sido escuchada, del fruto que Él espera en su vida y en mi vida, y que usted tome decisiones a partir de lo que Dios le haya enseñado el día de hoy. Querida iglesia, tengo unos avisos cortos antes de dar la oración, de hacer la oración para despedirnos, y son los siguientes. Desafortunadamente no hemos podido tomar los cultos presenciales, la iglesia presencial que tanto deseamos usted y yo, y la razón es muy sencilla: prudencia. ¿Por qué razón? Por un lado, muchos saben ustedes que nuestro querido pastor Diego Rodríguez ha sido diagnosticado con COVID, pero gracias al Señor está bien. La invitación es a que todos ustedes y nosotros estemos orando por nuestro amado hermano y por su familia, su esposa y sus 2 nenas. Pero también prudencia, porque es necesario esperar un poco que pase el pico de la pandemia aquí en Ibagué, por amor a ustedes también. Así es de que les estaremos informando cuándo tendremos nuevamente nuestro culto al Señor de manera presencial. Por ahora, y gracias a Dios, vamos a continuar de esta manera, de manera virtual. La palabra del Señor continúa, la palabra del Señor sigue llegando a nuestra casa, a nuestro corazón. El otro anuncio que tengo para todos, iglesia, es que
este año, como todos los años, ha sido costumbre para nuestra iglesia, apoyaremos con la ayuda del Señor y su ayuda los campos misioneros. Miren, queridos, los niños con pandemia o sin pandemia, ellos siempre esperan un regalito. Así es de que en esta ocasión inclusive pensamos que con mayor necesidad lo deben recibir. Ha sido un año muy fuerte, muy duro para los niños, han estado encerrados. Así es de que como iglesia, con la ayuda de Dios, esperamos poder cumplir con ese compromiso. Para eso les invitamos a ustedes que se vinculen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensamos llevarle a los niños regalos y a los abuelos que tenemos en el campo misionero El Tunal, a los más necesitados, queremos llevarle mercado. Usted se puede vincular con una ofrenda. Esta vez no podemos, por razones obvias, recibir en especie, ni regalos, ni mercados, pero entonces de manera económica, financiera, con dinero, usted se puede vincular. El que esté interesado, yo le invito a que por favor se comunique con Claudita, la esposa del pastor Diego. Con ella vamos a centralizar toda esta información del que quiera vincularse, pero le invito a que sea pronto, por favor. Ya hoy estamos avanzado diciembre, necesitamos que esta misma semana, no importa el valor, con el que usted pueda, por favor vincúlese y saquemos una sonrisa a uno de estos niños y a uno de estos abuelos. Por otro lado, a pesar de la pandemia, yo creo que usted y yo tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Eso es algo que hay que hacer diario. Pero como también es costumbre para nuestra iglesia, vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Le estaremos diciendo qué día lo vamos a hacer, a través de qué medio, obviamente será virtual, pero le vamos a informar cómo lo vamos a hacer. Pero no podemos dejar pasar este año, esta oportunidad para agradecerle a nuestro Dios. Y también celebraremos el día de Navidad. También les estaremos informando a su tiempo la fecha, la forma, el medio, pero también vamos a celebrar. No hay por qué dejar de celebrar estos 2 días que han sido tradición en nuestra iglesia y que ha sido una forma de agradecerle al Señor por todo lo que siempre sabemos que Él tiene para nosotros. Muy bien, querida iglesia, lo otro es recordarles que están dispuestas la cuenta en nuestra iglesia para que cada cual sus diezmos y sus ofrendas, no porque Dios necesite algo, les quiero recordar, los diezmos y ofrendas son, 1, un mandato de Dios, y 2, es una forma de poder nosotros extender el evangelio del Señor, sostener a los obreros en la misión y además de eso poder hacer misericordia, pero también es una forma de decirle: Señor, obedezco tu palabra. Vamos a orar para despedirnos en bendición. Padre, te damos infinitas gracias porque hoy nos has permitido nuevamente podernos reunir como tu pueblo, podernos reunir para levantar nuestra voz y levantar tu santo nombre, Señor, un cántico de alabanza. Pero también te agradecemos por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque a través de nuestro hermano Luis Miguel nos has hablado directo al corazón, Señor. Gracias por esta palabra. Te suplico, Señor, que tu palabra germine en nosotros y seamos lo que tú quieres que seamos. Padre mío, y te ruego que la paz que solamente puede venir de parte tuyo y la gracia sea sobre cada uno de mis hermanos, de sus familias, que les acompañes y les bendiga. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente el próximo domingo, 10 de la mañana, y continuamos en la mañana teniendo nuestra reunión a las 5 de la mañana y todas las noches a las 8 por este medio. Bendiciones.